8:08 de la mañana, estamos de vuelta con más de Buenos Días por BPI TV. Un fin de semana con muchísimas noticias que el día de hoy queremos profundizar con ustedes. Una gran explosión dañó gravemente el único puente que conecta la anexada península de Crimea con la parte continental de Rusia, paralizando una ruta de suministro clave para la guerra de Moscú en Ucrania. Para abordar este tema tenemos a nuestro compañero Alejandro Linares. Alejandro, buenos días. Gracias por acompañarnos. Hola Marjorie, feliz inicio de semana para ti y para toda la audiencia. Gracias, Alejandro. No sé, entrando en materia, si ya se conoce la causa exacta de esta explosión del puente, pero el presidente ruso Vladimir Putin lo ha calificado como un acto de terrorismo y hoy comenzaron nuevamente todos estos ataques contra Ucrania, especialmente contra Kiev. Quisiera que nos hablaras un poco acerca de qué significa lo que ocurrió este fin de semana en el puente. Sí, bueno, lo que ocurrió fue que básicamente se registró una explosión muy importante, una explosión de gran intensidad en el puente de Kerch, que es el que une a la península de Crimea con el territorio continental de Rusia. El puente se levanta sobre el estrecho de Kerch, une a la península de Crimea con la Rusia continental. Este puente era o es vital para Rusia, sobre todo porque es el que permite llevar alimentos, municiones, combustible desde Rusia hasta Crimea y luego desde Crimea hasta el sur de Ucrania, que es donde hay varios frentes de batalla que están abiertos al mismo tiempo. ¿Qué causó la explosión? Inicialmente el Kremlin le adjudicó esta explosión a un supuesto camión bomba. Sin embargo, investigaciones posteriores y también algunas imágenes que se han conocido y que se han difundido por redes sociales parecen mostrar lo que es un pequeño barco que se habría estacionado, por así decirlo, bajo una de las estructuras del puente y al parecer habría sido este pequeño barco que habría funcionado o funcionaría como un barco no tripulado, es decir, como un dron. Habría sido este pequeño barco el verdadero causante de la explosión. Hay expertos en materia de seguridad, sobre todo expertos británicos, que indican que esta segunda hipótesis, la de un barco estacionado debajo del puente para causar esta gran explosión y afectar la estructura, es plausible porque Ucrania desde hace varios años ha venido desarrollando este tipo de vehículos marítimos no tripulados, tanto para la vigilancia como para el ataque. Entonces es una segunda hipótesis que cobra cada vez más fuerza. Justamente este sábado el presidente Putin ordenó una comisión gubernamental para examinar la emergencia de este puente en Crimea. Quisiera que nos hablaras un poco de este cambio que también hizo con el comandante para operaciones militares especiales en Ucrania, tras duros reveses que ha tenido en el terreno y luego de la explosión de este puente. ¿Cuál es tu análisis sobre el balance de la guerra hasta ahora? Sí, bueno, en principio el que retiren a un general que era el general encargado de comandar y de estructurar, de darle figura, forma y vida a la guerra de Rusia en Ucrania, el hecho de que cambien a ese general por otro oficial, en primer lugar, quiere decir que las cosas no están saliendo bien para Rusia y que los altos jerarcas en el Kremlin, sobre todo Vladimir Putin, no está satisfecho o no están satisfechos con el desempeño de ese general. Luego, hay que reconocer
que Rusia ha experimentado severos reveses en territorio ucraniano. No en vano, Ucrania, gracias a una contraofensiva relámpago, logró controlar en pocos días una vasta sección del Donbass, una vasta sección del territorio que había sido ocupado por Rusia al noreste del país. Luego de esta contraofensiva, Vladimir Putin, el Kremlin, Moscú reaccionaron anunciando y realizando los referendos de anexión que permitieron sumarle a Luhansk, a Donetsk, a Zaporizhzhia y a Gerson a la geografía rusa. Y como respuesta, como contraofensiva, ahora Ucrania lanza este ataque contra el puente de Kerch, que golpea a Rusia porque, insisto, golpea la cadena de suministros de Rusia, la posibilidad de Rusia de suministrarle alimentos, municiones y combustible a sus tropas, no solo en Crimea, sino en el sur de Ucrania. En definitiva, ¿qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo en este momento es un escenario de ataque contra ataque, ofensiva contra ofensiva. Lo importante de esto es que cada vez que Rusia decide atacar o decide responder, recibe además una respuesta casi que proporcional por parte de Ucrania, lo cual habla positivamente acerca del aumento de la capacidad militar de Ucrania. Y lo otro que estamos viendo es que los avances de Rusia sobre el terreno no han sido tal y como lo esperaron y lo planificaron en el Kremlin desde el principio. Justamente hablando de eso, Alejandro, veíamos cómo las autoridades de Ucrania habían conseguido 180 cadáveres en fosas comunes en la ciudad de Limán, recientemente liberada de los rusos en esta región del Donetsk. ¿Cuál es el balance hasta ahora de la guerra? Siempre Ucrania muestra lo que han logrado en su territorio, recuperando zonas, y también piden la colaboración y la ayuda en cuanto a armas, en cuanto a dinero del resto de los países. Pero si pudiésemos hacer un balance de esta invasión que comenzó en el mes de febrero, desde el punto de vista táctico, operativo, ¿cómo lo ves tú? A ver, en el caso de Ucrania, Ucrania ha logrado mantenerse unida como país, como nación, como sociedad, unida en términos políticos, porque actores políticos de distintas tendencias han hecho causa común luego de la invasión de Rusia, y Ucrania ha podido desarrollar la capacidad de combatir en varios frentes de manera simultánea sin dispersarse. Evidentemente, en esto ha sido clave la ayuda militar que Ucrania ha recibido de parte de Occidente, de parte de los países o de las naciones que conforman la OTAN, sobre todo Alemania, sobre todo Reino Unido, sobre todo Estados Unidos. Eso en el caso de Ucrania. En el caso de Rusia, Rusia lanzó la ofensiva pensando que iba a ser o que se iba a tratar de una ofensiva a muy corto plazo. Por eso sus tropas no estaban lo suficientemente abastecidas, no estaban lo suficientemente preparadas para una guerra a largo plazo, que es lo que hemos visto desde el 24 de febrero de este año. Una guerra a largo plazo, una guerra de largo aliento. Estos problemas de desabastecimiento, las dificultades logísticas para
hacer llegar tropas de relevo a los frentes de batalla, las dificultades para abastecer a las tropas con alimentos, con municiones, con combustible, han hecho que muchas de las tropas rusas simplemente depongan las armas y en otros casos han hecho que las tropas rusas retrocedan. Lo curioso de estos retrocesos es, número uno, que le han permitido recuperar territorio a Ucrania. Lamentablemente, cada vez que Ucrania recupera territorios, encontramos más evidencias de crímenes de guerras, como por ejemplo fosas comunes en las que están ciudadanos, civiles, no combatientes que han sido maltratados y masacrados. Eso es lo primero que hay que mencionar. Y lo segundo que hay que mencionar es que luego de las retiradas rusas, estas retiradas en muchas ocasiones han sido tan rápidas que los rusos han estado dejando en el camino, sobre el terreno, armamento pesado, artillería pesada, han estado dejando incluso tanques. Esta es la situación que al día de hoy, y muy irónicamente, Rusia se está convirtiendo en el principal proveedor de armas para Ucrania, porque todos estos tanques, todas estas armas pesadas que están siendo abandonadas por las fuerzas rusas, están siendo incautadas, confiscadas y aprovechadas por las fuerzas ucranianas. Alejandro, yo me pregunto, veo este aporte reciente que hizo el Fondo Monetario Internacional, 1.300 millones de dólares para atender la crisis alimentaria en Ucrania. Hablábamos de crímenes de lesa humanidad. En los diferentes titulares vemos que se está comparando Vladimir Putin con Hitler, una condena mundial, y nos preguntamos por qué el apoyo de los países aliados hacia Ucrania no ha sido más contundente como para que puedan poner fin a esta guerra que se ha extendido a lo largo de estos meses. Porque existe el riesgo de una guerra nuclear. Esa es la gran razón. Existe el riesgo de una guerra nuclear. No podemos olvidar que Rusia, de todas las naciones del mundo que tienen armamento nuclear, Rusia es la que más armas tiene, con más de 6.000 armas nucleares. Esto según informes oficiales, según información oficial, lo cual sugiere que la cifra podría ser un poco mayor. El segundo país que más armas nucleares tiene es Estados Unidos, con poco más de 5.000 armas nucleares. Entonces, no podemos dejar de lado el hecho de que Rusia es una potencia nuclear y de que Vladimir Putin ha hecho en muchísimas ocasiones la advertencia de que si la integridad de Rusia se ve amenazada, él estaría dispuesto a responder con armas nucleares. Cuando él habla de la integridad de Rusia, se refiere particularmente a un ataque de países aliados de Ucrania, es decir, países que pertenecen a la Unión Europea o incluso Estados Unidos. Se refiere a un ataque de estos países a territorio ruso, directamente a territorio ruso, o a territorios que son considerados por Moscú como parte de Rusia. Entonces, si Occidente, si la OTAN, la Unión Europea, Estados Unidos, no han enviado militares al terreno y no han tenido una participación más activa, porque participación están teniendo, el hecho de enviar armas y respaldar a Ucrania ya es tomar partido en la guerra. Ahora, si no han tenido una participación mucho más activa, es porque existe el riesgo de una guerra nuclear. Ahora, Zelensky ha dicho con mucho orgullo que han logrado recuperar 2.434 kilómetros cuadrados de territorio que ha sido invadido por Rusia, 96 localidades. ¿Cuál es ese punto invisible, esa línea que pudiese hacer que los países que apoyan a Ucrania generen una situación de riesgo o amenaza para Rusia?
Como te lo acabo de decir, se trataría de un ataque directo, directo a el territorio ruso o incluso a regiones que han sido anexionadas por Rusia. Cuando te hablo de regiones que han sido anexionadas por Rusia, te hablo de, por ejemplo, ofensivas directas a Crimea, en contra de Crimea o en contra de Luhansk, en contra de Donetsk, pero no tanto por parte de Ucrania, porque las fuerzas ucranianas van a tratar de seguir avanzando, van a tratar de seguir recuperando territorio. Los ataques tendrían que venir de naciones aliadas que apoyen a Ucrania y que formen parte de la OTAN. Si eso se diera, entonces Rusia se consideraría agredida y podría actuar utilizando armas nucleares. No creo que en un comienzo, que en un principio, en el caso de que Vladimir Putin utilice o decida utilizar armas nucleares, no creo que se vaya a decantar por las armas nucleares de largo alcance. Si las usa, podría utilizar perfectamente armas nucleares tácticas, armas nucleares de tipo táctico, aunque también hay otras opciones. Puede utilizar, por ejemplo, armas químicas, que se encuentran prohibidas, pero como hemos visto a lo largo de la guerra, realmente a Vladimir Putin y a la gente que le rodea en el Kremlin no le interesa mucho cumplir con la legislación internacional en materia de guerra, en materia de derecho internacional, en materia de derechos humanos. ¿Cuáles pudiesen ser los posibles escenarios de aquí en adelante, Alejandro? A ver, en el caso de Ucrania, va a seguir presionando, va a seguir procurando recuperar más territorio. Por su parte, Rusia va a tratar de defender sus posiciones y va a procurar amedrentar, y quiero subrayar esa palabra, amedrentar a Ucrania con acciones como la de este mismo lunes. El día de hoy, tú lo mencionabas antes de ir a la pausa y antes de comenzar este segmento, fueron bombardeadas 12 regiones de Ucrania. Fueron bombardeadas 12 regiones de Ucrania y varios de esos bombardeos se registraron sobre Kiev, sobre la capital de Ucrania. Desde junio no presenciábamos un ataque directo de Rusia sobre Kiev. Lo que ha ocurrido hoy es evidentemente la respuesta a lo que sucedió durante el fin de semana y hacia finales de la semana pasada en el puente de Kerch. Es una respuesta que lo que busca es amedrentar a Ucrania. Entonces, cada vez que Ucrania ataque, contraataque, gane terreno, Rusia va a tratar de intimidar, va a tratar de amedrentar, aprovechando la superioridad militar con la que puede contar en este momento. Hemos visto en diferentes titulares que Putin se está quedando solo, que se le están cerrando las opciones y que cada vez cuenta con mayor descontento incluso de su propio pueblo. Puertas adentro en Rusia, sabemos que la información es muy manipulada a través de los diferentes medios, pero quisiera saber a estas alturas de la guerra, ¿cuál es la opinión generalizada de las fuerzas vivas del país, de los empresarios? A ver, en el caso de los empresarios, hemos visto desde que comenzó la guerra cómo muchos magnates, por supuesto, resguardando sus intereses, han decidido darle la espalda a Vladimir Putin. De hecho, Putin los ha tildado de traidores y voy a usar textualmente una expresión empleada por Putin: los ha tildado, los ha calificado como ratas. Eso es lo que ha sucedido con muchos de los empresarios. En el caso
de los ciudadanos o del resto de los ciudadanos. Si bien es cierto que el Kremlin ha controlado muy bien la difusión de información, la difusión de noticias y sobre todo ha sabido cómo manejar la narrativa, porque por ejemplo se refiere a Ucrania como un estado nazi, como un estado terrorista, no habla de guerra, sino que habla de invasión para defender a los rusos y prorrusos en Ucrania. Si bien, insisto, el Kremlin ha manejado bien la información, las noticias y la narrativa de la guerra, lo cierto es que con el paso del tiempo en Rusia, los ciudadanos empiezan a descubrir cuál es el verdadero origen de la guerra, las verdaderas intenciones de Vladimir Putin. Y es precisamente esto lo que ha llevado a muchos rusos a huir de su propio país para no tener que ir a combatir. Hace unas semanas atrás, Vladimir Putin ordenó, por ejemplo, la movilización de 300,000 reservistas, de 300,000 hombres, 300,000 ciudadanos que se encontraban en calidad de reservistas, no eran combatientes activos, estaban en la reserva. Luego de que Putin dio esa orden, por un lado, empezaron a volar, por decirlo en términos sencillos, en términos muy criollos, a volar los pasajes, las compras de pasajes, de boletos aéreos, de tickets para poder salir de Rusia en avión. Y hay algo muy curioso que de pronto da risa, pero que también habla de lo claro o de lo clara que está la sociedad rusa. Luego de que Vladimir Putin dio esa orden, una de las cosas más buscadas en Google por los rusos era o fue cómo fracturarse un brazo. Fue una de las búsquedas más realizadas por los rusos. ¿Por qué? Porque si estás con un brazo fracturado, claro, si estás con algún tipo de lesión, no puedes ir a la guerra, no puedes ir al frente de batalla. Entonces esto nos habla de cómo progresivamente la verdad de la guerra se está mostrando, está saliendo a la luz en Rusia a pesar del férreo control del Kremlin. Así es, y muchos los hemos visto llegar hasta sitios remotos escapando de esta guerra porque no están de acuerdo. Otros han atentado incluso contra su vida porque no quieren participar en esta guerra. Gracias, Alejandro, por acompañarnos el día de hoy y por brindarnos tu visión acerca de estos temas complejos que impactan al mundo definitivamente. Feliz día y feliz inicio de semana para ti. Gracias a ustedes, Marjorie. Siempre será un placer. Era nuestro compañero Alejandro Linares. Hacemos una breve pausa, al regreso estaremos hablando sobre qué podemos hacer para prevenir el cáncer de mama, eso será más adelante. Ya volvemos con más de Buenos Días.